Muy bien, y estamos ya de vuelta en Foro y Debate Electoral 2023. Muchas gracias por continuar en sintonía nuestra. Vamos a hablar ahora sobre carreteras, porque sin duda para el impulso productivo y exportador del país es muy importante contar con una red de infraestructura que sea eficiente y adecuada. Candidatos, la pregunta que en este momento se les plantea es la siguiente. ¿Cuál es su plan para el mantenimiento de carreteras que posibilite la conexión entre puertos y fronteras? Iniciamos con Sammy Morales de FCN Nación. En FCN Nación creemos que las carreteras son desarrollo y debe haber carreteras hasta el último rincón del país para conectar a las personas, para que se puedan transportar mercaderías, personas y pueda haber intercambio comercial, pueda haber industria. Y hay que llevar las carreteras a todos los rincones del país, haya o no haya poblados, porque llevando las carreteras poco a poco se planifica la urbanización, llegan las personas, llega el comercio, llega la industria, llega el desarrollo. En Guatemala lo que sucede es todo lo contrario. Primero, se invaden tierras, se llenan las poblaciones, los poblados desordenadamente y luego estos no tienen servicios y se exigen al Estado. En FCN Nación, el gobierno 2016-2020 demostró que con poco se puede hacer mucho. Teníamos en Guatemala el presupuesto casi la mitad de lo que tenemos actualmente. Actualmente hay casi 120.000 millones de presupuesto y en ese momento había un poco más de 60.000 millones de presupuesto. Con ese presupuesto y con los incrementos que los años permitieron, se construyeron 400 kilómetros de carretera nueva. Se pudieron recuperar y reponer más de 2.000 kilómetros de carretera en todo el país. En Guatemala hay acerca o alrededor de 15.000 kilómetros de carretera, entre primaria, secundaria y terciaria, que son las de terracería y los caminos vecinales. Tenemos que llegar a esos lugares. ¿Cómo? Haciendo lo que se hizo en su momento. Ahora son las empresas privadas que construyen, supervisan, hacen absolutamente todo, porque nos vendieron la idea de que la iniciativa privada primero iba a ser lo mejor y seguro que iba a ser sin corrupción. Y las dos cosas fueron falsas. Las cosas se hacen bien al ojo del amo, si no, no engorde el ganado. Así que vamos a repotenciar la Dirección General de Caminos para que sea la unidad responsable de planificar, diseñar y supervisar la infraestructura. Esa dirección que desde los tiempos de Ubico hizo un trabajo re bien. Vean cómo están los puentes. Así que tenemos que devolverle al Estado las capacidades de los que han robado y las capacidades que se deben tener controladas desde siempre. Repotenciar la Dirección General de Caminos para tener carreteras de frontera a frontera, de puerto a puerto y hasta el último rincón del país. Ahora escucharemos la respuesta de Hugo Peña, candidato presidencial de Comunidad Elefante. Muchas gracias, Fernando. Desarrollo productivo comunitario también tiene que ver con esto. El tema es dónde se decide hoy y dónde se ha decidido en los últimos 35 años. En la ciudad de Guatemala, un grupo de empresarios y los funcionarios de turno. 35 años en lo mismo. Hoy, en Concepción Tutuapa. Concepción Tutuapa no tiene conexión en 21 kilómetros con la Trampa del Coyote, que es una comunidad. Y así como está la Trampa del Coyote, está la laguna, están los encuentros, no hay comunicación desde hace 40 años. Tenemos que regresar 40 años porque una cosa es el mantenimiento de carreteras, otra cosa es la construcción de carreteras y otra cosa es la conexión entre puertos, Puerto de San José en este caso y Puerto Barrios. Nosotros tenemos una propuesta concreta. Desconcentrar financieramente del Ministerio de Comunicaciones y trasladar ese dinero departamento por departamento de manera equitativa en relación al número de población. Eso quiere decir, los departamentos que se parezcan a Quiché, 500 millones. Los departamentos que se parezcan a Jalapa, 200 millones. Los departamentos que se parezcan al Chimaltenango, 300 millones. 300 millones al año en Chimaltenango significan 1.200 millones en 4 años y eso ningún presidente lo ha hecho. Igual en el Quiché serían 2.000 millones al año y en el departamento de Jalapa exactamente serían 800 millones en 4 años.
La desconcentración tiene que darse a través de la Dirección General de Caminos, porque la Dirección General de Caminos es el único ente del Ministerio de Comunicaciones que tiene unidad ejecutora departamento por departamento. Solo así podemos conseguir el desarrollo. No hay para dónde. Eso quiere decir, lo hemos hecho mal en 35 años y tendremos que regresar 40 años atrás para verdaderamente poder enrutar el camino diciéndoles cómo lo vamos a hacer, desconcentrando financieramente, o sea, sacando la decisión de aquí. Y en el tema de la comunicación entre puertos, nosotros estamos planteando la creación del canal interoceánico utilizando el artículo 40 de la Constitución, que es la expropiación, y eso lo vamos a concesionar. Y la concesión va a tener un costo. Gracias, candidato. Ahora vamos al turno de Isaac Farchi del Partido Azul para responder esta misma interrogante sobre qué plan tiene para el mantenimiento de carreteras que posibilite la conexión con puertos y fronteras. Muchas gracias. Lo primero es terminar con la corrupción que existe en el MISIBI. Es el ministerio donde se pagan los favores políticos, es el ministerio donde cuando extorsionan los diputados, por ejemplo, el presidente les da obras de ahí del MISIBI, es el ministerio donde está más, el que tiene más dinero, no solo para inversión, sino que también tiene dinero precisamente, supuestamente, para arreglar la red vial. El Partido Azul, lo primero que va a hacer es impulsar en tercera lectura, porque ya lleva 2 lecturas, la Ley General de Infraestructura que ya está en el Congreso. ¿Y por qué no la pasan? Por lo que dije arriba, porque de ahí salen las extorsiones, porque de ahí salen los favores políticos. Y esta Ley General de Infraestructura transparenta los pasos para licitar y los pasos para contratar los que van a hacer las carreteras. Primer paso, limpiar el ministerio. Segundo paso, impulsar en tercera lectura la Ley General de Infraestructura. Pero para mientras, o sea, el día 1 de trabajo, tenemos que empezar a levantar la red vial que ya existe. Hoy por hoy son nuestras venas. No están bien diseñadas o ya pasó su tiempo de diseño, es cierto, pero es con lo que contamos. Tenemos que tener una red vial levantada para que podamos circular de punta a punta del país sin problemas, sin tropiezos, sin accidentes. Lo número 2 es, hay muchos puntos que hemos identificado que puede facilitar el tramo y el tránsito de los vehículos por nuestro país, como por ejemplo hacer varios libramientos. Voy a poner un ejemplo. Yo me esperé hasta 3 horas en Cocales. Este es el paso que viene de la frontera El Salvador a México. Si ahí hiciéramos un libramiento, no estaríamos, porque estaba una cola de kilómetros que incluía varios furgones, tanto de ida como de regreso, que estaban esperando. Y entonces vamos a hacer varios libramientos, tanto en Cocales como en Teculután. Y lo último, el Plan Nacional para diseñar la nueva red. Ahora escucharemos la respuesta de Francisco Arredondo del Partido Creo. Bueno, la pregunta específica está relacionado con el mantenimiento de las carreteras para unir los puertos. Estamos hablando del puerto de San José a Puerto Barrios, a Santo Tomás. Estamos hablando de ese corredor estratégico alrededor del cual circula una gran cantidad del comercio local y del comercio internacional de Guatemala. Eso es lo que vamos a responder. Para que algo funcione, tiene que haber quien lo haga funcionar correcta y honestamente. El problema que hemos tenido es la corrupción. Funcionarios que ya sabemos que solo llegan a poner dinero en sus bolsillos, solo llegan a cobrar comisiones y luego ponen 5 milímetros de asfalto donde debía de haber 10. Entonces la respuesta es muy sencilla. Primero tenemos que sacar a los corruptos de ahí, decirles fuera, y llevar agentes capaces y agentes
honestas. Menciono capaces porque también estamos acostumbrados a ver nombrar en puestos importantes a gentes que no tienen el menor conocimiento de lo que están haciendo, y eso es incapacidad, solo llegan a hacer negocios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es administrar correctamente los fondos que ya existen para el mantenimiento de esas carreteras. Debemos recordar que el impuesto de distribución del petróleo, que son casi 4.000 millones de quetzales, en parte están dirigidos a ese mantenimiento de esas carreteras, pero no existe porque se lo roban. Se lo roban a nivel de gobierno, a nivel de las municipalidades, a nivel de todos los lugares en donde se reparte. Entonces, verdaderamente volvemos a caer en el mismo problema. Darle mantenimiento. Hay dinero con qué hacerlo, no hay capacidad porque nombran corruptos e incapaces. ¿Qué tenemos que hacer? Verdaderamente un gobierno que funcione, que invierta correctamente y que ponga esas carreteras en buenas condiciones para que atraiga la inversión, para que el comerciante, para que el industrial pueda llevar sus productos de puerto a puerto sin problema, y en esa forma nosotros verdaderamente vamos a trabajar. Dinero hay, lo que hay es abundancia de corruptos. Ahora conozcamos el plan de mantenimiento de carreteras que posibilita la conexión de puertos y de fronteras por parte del presidenciable del Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo. Bueno, con el gobierno del Movimiento Semilla y de Bernardo Arévalo se va a poner fin a la piñata de la corrupción, que es la construcción de obra física por el Estado en Guatemala, que es el espacio en donde se atan y se arman todos los negocios espurios que sostienen a esta élite cleptocrática que domina las instituciones del país de hoy. Si se elimina la corrupción, la obra física se va a ver en realidad y no van a ser esas carreteras que se inauguran 2 o 3 veces y que nunca pasa nada o se construye 1 kilómetro de 20, o obras como el libramiento de Chimaltenango, que 4 años después sigue cayéndose a pedacitos, como ejemplo de esa combinación de corrupción e incapacidad. Nosotros entendemos que la construcción e inversión en obra física no únicamente construye y comunica al país y alimenta la economía, sino además genera empleo, y como tal tiene que ser utilizada de manera estratégica para poder llevar empleo a zonas que en este momento lo necesitan. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de 1820 de carreteras secundarias que se van a construir conectando microrregiones productivas en las Verapaces, en el Altiplano Occidental y en el Corredor Seco, las zonas más deprimidas donde se concentra la pobreza en el país, y al hacerlo se podrá llevar jornales a comunidades que en este momento no los están utilizando y contribuir de esa manera a su desarrollo. Se van a construir en total remozando o construyendo 4.000 kilómetros de carreteras entre primarias, secundarias y caminos rurales. Y se va a garantizar el 100% del mantenimiento de la red vial registrada. Pero al mismo tiempo hay que invertir en la infraestructura estratégica que nos comunica con el mundo exterior, con los aeropuertos y con los puertos. Vamos a destinar 1.400 millones para desarrollar un plan maestro de inversión en donde en conjunto con distintos actores vamos a identificar las fuentes internacionales y nacionales que nos van a permitir acometer esta gran infraestructura y de manera eficaz poner a conectar los puertos, los aeropuertos y las zonas productivas del país cuando ya se termine la corrupción. En este momento se hará uso del derecho de réplica por parte del presidenciable de FCN Nación, Sammy Morales. El tiempo es suyo. Menciona el señor de Semilla que se está cayendo el libramiento de Chimaltenango a pedazos. Se está cayendo la montaña, de igual manera que se está cayendo la montaña en La Vaz, que es un libramiento privado. Y la empresa que lo construyó es CONASA. Esa empresa debe reparar y no debe volver a hacer nada para el Estado. Pero me llama la atención que él habla de corrupción y el fundador de su partido está investigado por el hurto de 250 millones de quetzales. Miren pues, bonito. También tenemos el derecho de réplica solicitado por Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Adelante. Muchas gracias. Es solo para recordarle
al candidato de FCN, tal vez no esté enterado, pero la persona a la que se refiere, el doctor Fuentes Knight, no opera y no trabaja en el partido desde hace mucho rato. Pero no es bueno tratar de utilizar esos casos para distraer la atención de los fracasos fundamentales y de la oportunidad que tuvieron en hacer todas las cosas que usted viene ahora a decir que quiere hacer, pero que en su momento no tuvieron lugar. Cedemos nuevamente el espacio de réplica a Sammy Morales de FCN Nación. Negar a su gente es lo peor que una persona puede hacer. Por eso yo lo invito a votar este 25 de junio por FCN Nación. Gente que da la cara, que no anda prófugo, que no huye de la justicia y que siempre estamos aquí para defender a Guatemala. Hay un camino y ese camino es FCN Nación. Muchas gracias por esas respuestas. Cambiamos ahora de tónica en las preguntas que se le plantean al grupo de candidatos invitado esta noche. Una de las principales fuentes de empleo lo constituyen las MIPYMES y su peso económico se refleja en un 35% en ventas. La pregunta en concreto, señores candidatos, es la siguiente. ¿Cómo apoyará el desarrollo de la micro y mediana empresa? Escucharemos la respuesta de Sammy Morales de FCN Nación. Emprendimientos son el origen de las empresas. Debemos fortalecer los emprendimientos. Guatemala tiene el 70% de la población en la informalidad. Hay datos que dicen que después de la pandemia esos números subieron a un 80%. Es decir que 80% de la población vive diariamente o en el autoempleo o empezando a tratar de trabajar en la informalidad generando emprendimientos. Esos emprendimientos deben aprovecharse y deben financiarse con capital semilla para que funcionen, para que tengan dinero suficiente para poder pasar el Valle de la Muerte, que es donde se quedan muchos emprendimientos. A partir de ahí, el Estado debe garantizar que haya acceso al crédito rápido, fácil y económico, con bajas tasas de interés y con plazos largos para que los emprendimientos se conviertan en empresas, en pequeñas empresas. Esas pequeñas empresas puedan generar empleo y de esa manera podamos generar un ciclo de productividad que nos permita como país salir adelante. También las empresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas necesitan acceso al crédito. ¿Para qué? Para poder invertir en maquinaria, en tecnología y en talento humano, para contratar a las personas que van a trabajar en esas empresas. Ahí vuelvo a hablar del proyecto de FCN Nación y por el cual les pido que voten el 25 de junio por nosotros. El plan de las becas de empleo juvenil, 80,000 becas para que las pequeñas y medianas empresas puedan absorber ese talento humano, puedan capacitarlos, puedan adquirir experiencia a estos jóvenes, puedan formarse y las empresas puedan recibir el estímulo económico que significa pagar solamente la mitad del talento humano. Ese estímulo económico va a permitir que las pequeñas y medianas empresas puedan invertir más en sus capacidades, en las tecnologías que necesitan y por supuesto también en el capital humano, porque teniendo ese estímulo económico del pago de la mitad del salario de uno o dos jóvenes trabajando para ellos, van a poder contratar más personas, incrementar su productividad, sus utilidades y mejorar juntos la pequeña, la mediana empresa y nuestra nación. Vota FCN Nación.